Chicago. La ciudad del viento. Hogar de los Bulls de Jordan, de los mejores hot dogs del mundo, del jazz, de la arquitectura que te hace mirar hacia arriba y preguntarte en qué siglo estás. Pero, también es la ciudad donde el ruido de una sirena puede ser más constante que el canto de los pájaros. La ciudad donde las luces de neón esconden sombras que no todos quieren ver. Hoy vamos a caminar por esas calles donde la postal turística se rompe, donde la ciudad de los sueños se convierte en pesadilla. Hoy te voy a mostrar el lado oscuro de Chicago. Sígueme. Estamos en el West Side. Aquí no hay rascacielos relucientes ni cafés con nombres en italiano. Aquí, las banquetas están marcadas con cicatrices, y no por el paso del tiempo, sino por el paso de historias que nadie quiere contar. Un hombre duerme en un colchón sucio en medio de un callejón. Otro se inyecta algo en el brazo, sin siquiera preocuparse por quién lo está mirando. No hay filtros aquí. No hay censura. Esta es la cruda realidad que muchos prefieren ignorar cuando se suben a un avión para visitar la ciudad. Chicago tiene una de las tasas de indigencia más altas de Estados Unidos. No siempre es visible, porque la ciudad aprendió a esconder a sus heridos. Refugios improvisados debajo de los puentes, casas abandonadas transformadas en madrigueras de supervivencia, estaciones de metro que se convierten en hogar. Aquí no se vive. Se sobrevive. ¿Y sabes qué es lo más duro? No son solo hombres solitarios o ancianos sin familia. No. También hay madres con niños pequeños. Niños que aún creen en superhéroes, durmiendo sobre cartones. Y si les preguntas qué quieren ser de grandes, te contestan, vivo. Eso. Vivo. Porque aquí, crecer no es un derecho. Es un privilegio. Seguimos caminando y la escena cambia, pero no mejora. Ahora estamos en el South Side, una zona históricamente golpeada por la desigualdad, el abandono institucional y el crimen organizado. Aquí, el tráfico de estupefacientes no es algo que se esconde en sótanos oscuros. Aquí el negocio de las drogas se mueve a plena luz del día, como si fuera parte del ecosistema urbano. En las esquinas, los lookouts, chicos de 14 o 15 años, vigilan y alertan si viene la policía. Ellos no empuñan pistolas, todavía. Pero ya conocen el juego. Ya aprendieron que en Chicago, la calle educa, y rápido. El tráfico de estupefacientes aquí no es improvisado, es una red compleja, bien organizada, que mueve millones de dólares. Pero esos millones nunca llegan a las casas que tienen ventanas rotas y puertas reforzadas con tablas de madera. Y donde hay estupefacientes, hay violencia. El sonido de disparos no es raro. En muchas zonas, es tan común como escuchar una bocina o una alarma de coche. Balaceras en pleno día. Tiros que atraviesan paredes, autos, cuerpos. Hay calles enteras donde los niños no juegan afuera. Donde los parques están vacíos no por falta de ganas, sino por miedo. Miedo real. En 2024, solo en un fin de semana, hubo más de 50 tiroteos. 50, y eso es solo lo que se reportó. Hay muchas historias que nunca llegan a los noticieros, que solo quedan flotando en el aire, como fantasmas. Chicago, la ciudad de los sueños rotos, donde un funeral se convierte en rutina. Pero no todo es violencia armada. Hay otro enemigo silencioso, que carcome desde adentro, la adicción. El menú es extenso y letal. Los estimulantes inundan las calles y se filtran en cada rincón, como una plaga imposible de frenar. Nos detenemos en la calle Roosevelt. Allí, en pleno día, se ve una fila de personas esperando, no por comida, ni por trabajo, sino por su dosis. A veces, los de Alert se esconden detrás de fachadas falsas, tiendas, barberías, hasta iglesias. Otras veces, simplemente no les importa esconderse. Es un ecosistema de desesperación, donde todos saben qué papel juegan y cuál no podrán cambiar. Los hospitales están saturados. Los centros de rehabilitación, desbordados. Pero más allá del colapso del sistema de salud, hay algo más profundo, la sensación de que no hay salida. De que si caes, nadie te va a levantar. Y en medio de todo esto, está la policía. Y sí, hay buenos elementos. Héroes anónimos que arriesgan la vida todos los días. Pero también hay corrupción.
Hay abuso de poder. Hay impunidad. Hay historias de jóvenes golpeados por llevar la ropa equivocada o por estar en el barrio equivocado. Hay grabaciones, filtraciones, denuncias, pero no siempre hay justicia. La relación entre la comunidad y la fuerza del orden es tensa, frágil. Un equilibrio tan delicado que cualquier movimiento lo puede romper. Y cuando se rompe, la ciudad arde. Literalmente. Como pasó en las protestas del 2020, cuando miles salieron a la calle no solo por un nombre, sino por años de silencios y gritos ignorados. Y mientras todo esto ocurre, en el centro de la ciudad, a solo unos kilómetros de distancia, hay vida. Mucha vida. Rascacielos, turistas tomándose selfies frente a Debean, restaurantes de lujo donde un plato cuesta más que lo que alguien aquí gana en un mes. Dos Chicagos coexistiendo al mismo tiempo, pero sin tocarse. Como si fueran dimensiones paralelas. Una donde todo brilla. Y otra donde la oscuridad es lo único que alumbra. Esto no se trata de atacar a la ciudad. Chicago también es arte, historia, talento. Pero para entenderla, hay que mirarla completa. No solo su perfil de Instagram. Hay que caminar por sus callejones. Escuchar lo que nadie quiere decir. Ver lo que muchos prefieren tapar con un filtro. Porque solo así podemos entender por qué una ciudad con tanto poder, tanta belleza, también tiene tantas heridas. Y estas heridas no son nuevas. Vienen de décadas de abandono, de racismo estructural, de promesas rotas. La historia del lado oscuro de Chicago es también la historia de Estados Unidos. Una historia de contrastes brutales. De progreso para algunos y de estancamiento para otros. Estamos ahora en una calle sin nombre. O bueno, sí tiene nombre, pero nadie lo recuerda. Aquí vive María. Tiene 63 años. Perdió a su hijo menor por una sobredosis. El mayor está en prisión. Ella vende tamales para sobrevivir. No tiene seguro médico. No tiene familia cerca. Pero cada día, a las 5 de la mañana, se levanta y sale a la calle. Con miedo, sí. Pero también con esperanza. Porque incluso en la oscuridad más densa, hay quienes aún encienden una vela. Y es ahí donde me quiero detener un momento. Porque más allá del morbo, del drama, de lo que asusta, hay algo más profundo. Algo que duele, sí. Pero también algo que incomoda. Algo que nos hace preguntarnos, ¿por qué permitimos esto? ¿Cómo es que una ciudad tan avanzada aún tiene rincones tan olvidados? No quiero que solo veas este lado oscuro como una historia ajena. Quiero que lo sientas. Que lo cuestiones. Que lo hables. Porque solo así se cambia algo. Solo así dejamos de repetir los mismos errores. Y aunque muchos prefieran no mirar, no escuchar, no saber, tú ya estás aquí. Ya viste lo que hay más allá de los reflectores. Ya conociste al otro Chicago. Ese que no sale en las guías turísticas. Ese que respira, que grita, que espera algo. Porque una ciudad no solo se mide por sus torres de acero o sus cifras económicas. Se mide por cómo trata a quienes lo han perdido todo. Por cómo sobrevive su gente cuando las oportunidades se esconden tras puertas que nunca se abren. Seguimos caminando. Entramos al barrio de Englewood. Aquí las banquetas están resquebrajadas, no solo por el tiempo, sino por la falta de inversión. La maleza crece alrededor de edificios abandonados como si quisiera tragarse lo que queda. Cada esquina parece tener su historia, una bala perdida, una ambulancia que no llegó, una madre que lloró. Aquí, el tiempo parece moverse más lento, pero la violencia no. Nos cruzamos con un joven que apenas pasa los 20. Se llama The Sound. Lleva un suéter 3 tallas más grande y una mirada que dice más que cualquier palabra. Nos cuenta que hace una semana enterraron a su mejor amigo. Lo mataron a plena luz del día, frente a una licorería. No fue personal, dice. Solo estaba en el lugar equivocado. Esa frase, el lugar equivocado, se repite como una condena. Como si el simple hecho de estar vivo en ciertas zonas ya fuera una provocación para el fallecimiento. Chicago no solo mata con balas. También mata con el olvido.
Porque hay lugares donde el agua potable no es constante, donde las escuelas cierran porque no hay presupuesto, donde los supermercados brillan por su ausencia y los únicos alimentos accesibles son los que se venden en gasolineras o tienditas de reja. Comida barata, ultraprocesada, rápida, pero nunca sana, nunca digna. Y mientras tanto, el sistema de transporte público se convierte en refugio para cientos de personas. El tren de la línea roja, por ejemplo, no solo lleva pasajeros de un punto A a un punto B. De noche, es cama, abrigo y techo para los que no tienen dónde ir. Si subes después de la medianoche, lo sabrás. Personas recostadas sobre asientos de plástico, cubriéndose con cobijas desgastadas, con zapatos rotos al lado. Algunos ya no esperan ayuda. Solo esperan que nadie los moleste. Que el vagón no los eche. Que al menos esa noche puedan dormir. Y en ese tren también viaja el miedo. El miedo a que alguien se vuelva violento. A que un grito escale en segundos. A que el delirio de una mente afectada por las drogas termine en una agresión sin sentido. Porque la salud mental también es otra deuda gigante. Aquí, conseguir atención psicológica gratuita y efectiva es casi un lujo. Los hospitales psiquiátricos están llenos o cerrados. Las calles se han convertido en pasillos psiquiátricos sin personal, sin medicación, sin compasión. Pasamos por una antigua fábrica de acero, ahora en ruinas. En otro tiempo, esta zona era el motor económico de la ciudad. Trabajo para todos. Futuro para muchos. Pero las fábricas cerraron. El empleo se fue. Y con él, la esperanza. Lo que quedó fue la rabia. El vacío. La necesidad. Y el crimen organizado aprovechó. Llegó, se instaló, ofreció lo que el gobierno nunca pudo, dinero rápido. Poder. Pertenencia. Hoy, muchas de esas fábricas están tomadas por pandillas. Algunas funcionan como laboratorios clandestinos. Otras como refugios. Otras simplemente como ruinas silenciosas de un pasado que ya nadie recuerda. Y si cruzas esas puertas oxidadas, no encontrarás máquinas funcionando, sino jóvenes con armas, drogas o miradas perdidas. Jóvenes que alguna vez quisieron ser futbolistas, músicos o ingenieros. Pero la calle les enseñó otra forma de vivir. Otra forma de morir. Nos movemos hacia otra parte de la ciudad. Pilsen. Un barrio con raíces latinas, con murales llenos de colores, de resistencia. Aquí la comunidad lucha con uñas y dientes para no ser desplazada por la gentrificación. Pero mientras algunos pintan murales, otros esconden el hambre tras paredes de ladrillo. Porque aquí también hay madres solteras que trabajan 2 turnos y aún así no alcanzan a pagar la renta. Aquí también hay jóvenes que abandonan la escuela porque tienen que cuidar a sus hermanos pequeños. Aquí también hay un dolor que no siempre grita, pero que se siente. Una mujer sale de su casa con una pequeña hielera. Vende paletas. Es su único ingreso. En otra época, ese negocio le daba para mantener a sus hijos. Hoy apenas le alcanza para el gas. Pero sigue. Porque parar no es opción. Porque en estos barrios la palabra rendirse no existe. Existe el cansancio, sí. El llanto. La frustración. Pero rendirse, nunca. Nos detenemos frente a una escuela. Es vieja, con grafitis en las paredes. Hace unos años, aquí estudió un niño llamado Mateo. Sacaba buenas notas. Soñaba con ser médico. Un día, saliendo de clases, una bala perdida terminó con su vida. Tenía 13 años. Nadie fue arrestado. Nadie supo de dónde vino el disparo. El caso se cerró rápido. Demasiado rápido. Como si su vida valiera menos por haber nacido en el código postal equivocado. Y así, historias como la de Mateo se repiten. Historias que no llenan titulares. Que se olvidan en horas. Que no conmueven a las redes sociales. Pero que marcan a familias enteras. A generaciones enteras. Porque cuando la muerte se vuelve rutina, también lo hace la indiferencia. Nos acercamos ahora a un hospital del norte de la ciudad.
A simple vista, parece un lugar moderno, limpio. Pero en las salas de urgencia se amontonan pacientes sin seguro, sin papeles, sin recursos. Hay mujeres embarazadas esperando más de 8 horas. Hay personas con crisis de abstinencia sujetándose a las paredes para no caer. Y hay doctores y enfermeras agotados, impotentes, tratando de atender lo imposible. Porque cuando un sistema está roto desde adentro, ni el mejor bisturí lo puede arreglar. Pero hay algo más. Algo que no siempre se ve. Algo que se siente en el aire. Es esa mezcla entre tensión y resignación. Como si toda la ciudad supiera que algo está mal, pero no supiera cómo arreglarlo. Como si todos se acostumbraran al caos. A vivir entre ruinas disfrazadas de progreso. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, hay luz. Luz tenue, sí. Pero luz al fin. En cada voluntario que reparte comida. En cada joven que decide estudiar a pesar del ruido. En cada madre que camina 8 cuadras solo para llevar a sus hijos a una escuela un poco mejor. En cada artista callejero que pinta un mural sobre una herida. En cada intento de sanar. Chicago duele. Pero también respira. También resiste. Porque debajo de todo ese concreto, de esas cicatrices, hay una ciudad que aún late. A veces débil. A veces furiosa. Pero viva. Siempre viva. Y mientras nos alejamos, mientras volvemos al centro brillante, a los edificios que reflejan el cielo, no podemos evitar mirar hacia atrás. No para sentir culpa, sino para recordar. Recordar que las ciudades no son solo sus postales bonitas. Son sus sombras. Son sus márgenes. Son sus calles rotas y sus historias olvidadas. Porque este documental no busca que odies a Chicago. Busca que la veas completa. Que entiendas que toda gran ciudad tiene un precio. Y que a veces, ese precio lo pagan los que menos tienen. Entonces, la próxima vez que pienses en Chicago, no solo pienses en el jazz, en la pizza o en el béisbol. Piensa en los trenes que no duermen. En las sirenas que no paran. En los sueños que aún resisten. Porque entender una ciudad no es recorrer sus avenidas principales. Es atreverse a mirar de frente sus heridas. Sin miedo. Sin juicio. Solo con ojos abiertos y el corazón alerta. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo.